Muy bien, yo creo que vamos a ir habilitando lo que es nuestro IUE. A ver, veo el grupo. Grupo tributario 1. Allá, el IUE ciclo. Muy bien, esto hemos trabajado. Excelente. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya, 16 alumnos y solo tengo 15 alumnos y solo tengo 7 asistentes. Muy bien, señores. A ver, nos hemos quedado acá en IUE con registros contables. Hemos definido básicamente, eh, cómo el hecho generador del IVA tiene una correlación directa con el IUE, pero subditado al principio de realización. Bien, puesto que yo no puedo facturar algo que no existe, ni tampoco puedo imputar como ingreso algo que no existe. ¿Ya? En servicios, sin embargo, puedo recibir la plata y facturar hoy, pero el IUE puede recién materializarse concluido el servicio, en la medida que se materializa el servicio. Ahora, si el pacto es que vas a entregar el bien y luego te van a pagar, se factura concluido el servicio y ahí van a totalmente el IVA, el IT y el IUE. Esto es lo que hemos señalado en la anterior clase y literalmente es lo que dice, miren. En servicios nace el IVA, IT, recibido el pago o concluido el servicio. En tanto, el IUE solo surge cuando se concluye el servicio por existir el principio de realización, vale decir, costo y por ende ingreso. Bueno, hemos dicho que es importante que tengamos una pericia de la materia del Código de Comercio, señores. Por ejemplo, solo un pequeño ejemplo. Cuando uno presenta, cuando uno en un proceso de fiscalización, de auditoría, la administración tributaria puede depurar, no puede determinar reparo porque existen depósitos en tus cuentas bancarias personales. Entonces, ¿qué va a presumir? Que son ventas sin factura. Pero tú dices, no son ventas sin factura, son el importe facturado que estaba en la empresa, pero por seguridad lo he llevado a mi cuenta bancaria personal. ¿Quién ha depositado? Un auxiliar, un trabajador mío. Ah, excelente. Primero tiene que estar registrado en planilla de sueldos y salarios. ¿Y cómo controlas? Con un libro de caja de ingresos y salidas. El documento, este libro de caja, si lo haces notarial, según el Código de Comercio, sienta fuerza legal ante terceros. No es obligatorio su notariación,
pero si lo hicieras notariar, sienta o tiene fuerza legal ante terceros. En este caso sería impuesto. O sea, fíjense cómo algunos elementos permite colaborar. El Código de Comercio también dice que su artículo 44, un registro contable tiene que ser registrado en forma oportuna, pertinente, clara y transparente, cronológica, identificando a sus partes intervinientes en la glosa y el número de documento de pago. Entonces, la importancia en materia fiscal también de este artículo, como todo el Código de Comercio, está dado ya que el Decreto Supremo 24051 establece que los estados financieros serán elaborados en conformidad al Código de Comercio. Hemos dicho que es bien importante que conozcan las normas financieras, vale decir, las 14 normas contables. En realidad, los estados financieros con propósitos tributarios deben elaborarse en base a estas 14 normas contables. Ahora, para fines tributarios, solo adopta, ¿sí? De las 14 a todas, menos a la 10, 12, 13 y 14. 10 arrendamientos financieros. Muy bien saben que un arrendamiento financiero es la posibilidad de comprar un bien de capital en cuotas. Pero la norma contable número 10 dice que el arrendador, ¿sí? El arrendatario, perdón, el que esté intentando comprar, por norma debe actualizar y depreciar. Y sin embargo, en materia tributaria, la ley 393 de servicios financieros dice que no va a ser deducible dicha depreciación. Es más, no va a depreciar. Entonces hay una contradicción en normativa tributaria con normativa financiera. Dice, está bien, elaborar conforme la norma contable número 10, actualizar y depreciar, pero para propósitos tributarios no lo adopto. Entonces, ¿qué voy a hacer? El registro es lo que digo yo en materia tributaria. En el resto, la elaboras y la adoptas. O sea, la norma contable número 3 te pide que lo elabores y lo ha adoptado. Es más, lo ha adoptado mediante un decreto supremo, la norma contable número 3 y 6. La RND que lo adopta mediante resolución normativa es la 10-002-08, la 10-004-08. ¿Ya? Entonces es bien importante tener una pericia en materia tributaria del Código de Comercio, de norma financiera. Me dirán la 10 y la 12, 13 y 14, ya puedes dejar. La 12 cuando coexistan más de dos divisas extranjeras. La 13 y la 14, la 13 políticas contables del año, en las notas a los estados financieros. La 14, políticas contables. No la adopta, ¿por qué? Porque entre la 13 y 14 puedes alegar mi política es. Como la has adoptado, tiene validez. Entonces, para evitar ese riesgo a la administración tributaria, debes elaborar en base a una política, pero no voy a adoptar esa política contable como propia para mí como administración. El resto de las normas contables que están acá están siendo adoptadas y tienen una incidencia tributaria. Yo en algún momento dado les decía al principio, por ejemplo, los intereses por construcción de un edificio, o sea, intereses bancarios. Me he prestado plata para construir una fábrica. Dura 3 años, el crédito es 10 años. Los 3 primeros años, los intereses, ¿dónde coloco? Los 7 siguientes años, ¿dónde coloco? ¿Es gasto operativo o todo va al valor del obra? No tengo ningún alumno. Buenas noches, licenciado. ¿Es un gasto operativo? Ya, está vale. Normalmente nos enseñan así. Es más, tenemos la fila intereses financieros, ¿sí o no? Pero la norma contable número 1 dice, mientras esté en proceso de construcción la obra cuyo crédito financió, dichos intereses formarán parte del valor de la obra. Mientras esté en proceso de construcción. Una vez dado de alta, o sea que funcione, los intereses recién se vuelven un gasto operativo. Debes elaborar así y para propósitos tributarios lo adoptado. Si ustedes ven, bueno, han visto ya en la lectura de la 24051, en ningún momento dice, por ejemplo,
¿Qué debe tratarse con los intereses? No dice. Bueno, dice que si los contratos entre partes no señalase una tasa de interés, se presumirá que el que ha otorgado el crédito ha percibido un interés, la tasa activa promedio del sistema financiero. Se presume. ¿Está claro? Pues son cositas como. Ahora otra pregunta, y esa es mucho más interesante. Cuando yo tengo un terreno valuado en 3 millones de dólares y tengo unas medias agüitas, no sé, de $40,000, $30,000, medias aguas, no es algo importante. O tengo un edificio que está totalmente preciado. Es más, me dirán, pero su valor residual no. La última vez que entró un trabajador ahí, falleció, porque entró y pisó y se cayó. O sea, así de peligroso es el edificio. No vale nada. Tengo una pregunta. La demolición de medias aguas o este edificio así tan peligroso como lo he descrito, ¿es un gasto extraordinario o un gasto operativo? Me parece, dice que gasto extraordinario. Dicen, tendría que ser gasto extraordinario, dice. Ya, el resto, por favor, tengo 2 alumnos por lo que veo. Dice, yo igual pienso Sí, que es dice. extraordinario. Extraordinario, dice. Ya. ¿Quién da Gasto una extraordinario, respuesta dice. diferente? Dice gana 35 puntos y 30. No formaría parte del gasto licenciado, porque como es parte de la empresa, entonces hace una inversión y es lo que es el gasto por la demolición, parte del operativo sería. O sea, gasto operativo. Ya, Sí. intentado, ha dicho algo diferente que extraordinario. ¿Alguien algo más? Me estoy comprometiendo, así grabando y todo, 35 y 30 puntos de entrada. Licenciaría gasto extraordinario porque no, o sea, se va a arreglar una sola vez y, o sea, el arreglo y el mantenimiento solo es una sola, bueno, yo lo haría en una sola vez, algo así. Dicen, Sí. sería gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque es es una demolición, ¿no? O sea, que solo Algo va a ocurrir circunstancial. una sola vez. Dice, Ya, dicen, dígame. ya que está dando como que tal vez hay otra opción, podría tal vez llevarse al costo del nuevo edificio que se va a construir en su lugar, ya que es parte de un costo de preparación digamos, del terreno, o sea, como cuando preparas un edificio tienes que cavar todos los cimientos, entonces parte de ese costo se podría poner como la demolición. O sea, ¿y qué tal si yo voy a construir de aquí a 8 años? 4 años. Entonces es otra historia. Ya, señor. Licenciado, sería gasto Dos más. extraordinario porque no estaba presupuestado. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere acotar? Creo que todos van en esa línea. Bueno, creo que nadie más. Señores, por favor, voy a dejar de compartir un rato. A ver, por favor, lean las normas contables. Ya les he dicho, el Código de Comercio tiene que tener una experticia, una lectura consciente. De mi parte, hago el esfuerzo siempre por aprender cada vez más, implementar, memorizar. Sé que es otra etapa, llevarlo a la praxis, pero también estoy para colaborar. Mándenme un audio, pregúntenme, no entiendo, lean, no entiendo cómo se aplicaría esto. Pero si no leen y no intentan tener una estructura ordenada, no va a funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que nadie ha leído la norma contable número 1. Nadie del curso. Y si lo han hecho la lectura sin adoptarla como propia. Vean la norma contable número 1. Dice que los costos de demolición del terreno de un edificio formarán parte del valor del terreno. $43 alumnos. Ninguno. Y bueno, no se sientan, por así decir, mal. Todos los semestres es lo mismo. ¿Me dejo entender?
O sea, se nota una actitud repitente de que algo hemos hecho mal. Sí hemos aprendido a contabilizar, cargar el debe, la técnica, determinar saldos, cuadrar balances, pero no hemos aprendido a manejar la norma. Y, y tomemos en cuenta, a ver, ¿qué hace la norma? Lo único que hace es que ya ha habido gente, en este caso economistas, porque la norma contable número 1 la ha elaborado el Colegio de Economistas, no había auditores o contadores en esa época. Han pensado ya, viendo qué es lo más recomendable, qué es lo más sano. Si tú colocas como un gasto extraordinario la demolición, no forma, pues a ver, yo tengo un terreno así, tengo un terreno con una infraestructura así, que es totalmente dañada, así, con una infraestructura dañada, y otro terreno limpio. Este vale $500,000 y este me quiere cobrar $500,000. Este pago $500,000. Y este, ¿por qué no le voy a pagar $500,000? Porque tiene una infraestructura que no sirve. Le diré pues al proveedor, al que me quiere vender, ¿sabes qué? Te pago $460,000. $430,000. ¿Y por qué? Si a mi hermano le has comprado el mismo terreno en 500,000, pero es que él me ha entregado limpio. Ya, yo también te voy a entregar limpio. Me voy, vuelvo y sigue. ¿Qué ha pasado? Es que me cuesta demoler $30,000. Ahora, entonces, ¿en cuánto le voy a comprar? En 470, por condiciones obvias y lógicas. Nadie pues compra en $500,000 con algo que está con basuras. ¿Quién compra un 0 kilómetros que esté chocado? Nadie, ¿no ve? Entonces, ¿qué hace? Esto pago $500,000, esto yo no pago $500,000, por más que sea. Le voy a pagar menos lo que me costaría demoler técnicamente. Bueno, entonces el sujeto me dice, ya deme 470, yo no tengo plata. Hago demoler, ¿cuánto vale ahora? Y forma parte del valor del terreno. ¿Vale $500,000 o no vale $500,000? Sí, Lice. Se dan cuenta así de lógica son las cosas. En materia tributaria, hemos dicho, vuelvo y me repito a materia tributaria. Este no es, ¿no? Ese es otro. Costos. Ahora sí. ¿Estoy compartiendo la materia o estoy compartiendo otro Excel? Sí, es otro Excel. Ahora sí. Entonces, fíjense. Dice, debe elaborarse y adoptarse para fines tributarios. Lo adopta, está bien, forma parte del valor del terreno. No puedo llevar como gasto operativo. No es racional, no es lógico. Dichas normas contables de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 11, ¿sí? Todas estas son adoptadas. Y solo esas normas contables adoptadas serán ajustadas en materia tributaria si es que la ley 843 y el decreto supremo 24051 manifestase algo en concreto. Aquí, por ejemplo, es tan pobre, pero es tan pobre, pero es tan pobre nuestra norma contable boliviana, que te dice que el valor de demolición de un edificio, un inmueble, formará parte del valor del terreno. Pero repito, ¿te parece lógico que un terreno que vale $500,000 y demoler unas medias aguas te sale $800, esos 800 forme parte del valor del terreno? ¿Te parece lógico? No, Lice. ¿Ya? Y aquí, en materia tributaria, específicamente dice lo siguiente. Los gastos por mantenimiento y reparación y un terreno, cuando limpia su edificio, está haciendo mantenimiento para meterlo en medio, serán mejora siempre y cuando supere el 20% y formará parte del activo fijo. Si es menos del 20%, es gasto. En materia financiera me dice que lo lleve todo literalmente al valor del terreno. Pero en materia tributaria es mucho más concienzuda, dice. Hasta el 20% lo podemos llevar como gasto. Más del 20% se puede llevar como inversión. Sí sube el valor del terreno. Entonces ahí
tengo que pasar incluso por alto lo que ha sido adoptado y ajustarme a materia tributaria. Entonces ya tengo una regla, tomando en cuenta el ajuste tributario. Y no me van a decir que no han leído, porque eso sí han leído, eso sí les he pedido que lean, ¿sí o no? Materia tributaria. Y acuérdense que dice, los gastos por mantenimiento y reparación, hasta el 20% son gastos. Más del 20% se considera una mejora. ¿Recuerdan? Entonces, tienen que hilvanar en el sentido. El ejemplo está dado. Los contratos, señores. El Código Civil es muy importante, ya que hoy en día nosotros tenemos un principio absolutamente causalista, que dice, o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. O sea, con un documento privado entre partes da lugar al nacimiento del hecho generador. Entonces, ese documento equivalente es un contrato. Contratos verbales por escrito están según el Código Civil. Los verbales obviamente son para importes inmateriales, no relevantes, no significativos como tal. Un contrato de cuentas por cobrar verbal solo le das la factura, ya, pero la factura ya es una evidencia, si el otro la propia, lo declara, está reconociendo tácitamente que ha habido una adquisición y probablemente una deuda. Si se dan cuenta, las cuentas por cobrar por bienes inmateriales, ¿en qué tiempo se castigan? Las cuentas inmateriales para un juicio, para una acción legal, ¿en qué tiempo se castigan? Y eso han visto en Contafin 2, yo por lo menos siempre veo con mis alumnos. Método de previsión por incobrabilidad, legislación boliviana. Nadie. 4 años, dice. Bueno, muchas gracias por el aporte. Muy cerca, 3 años. Tienes que esperar 3 años, porque es inmaterial y es más, por eso no tiene un contrato. Pero para importes materialmente justificados, ¿sí? Cuando exista materialidad, tienes que castigar 1 año de lo que vence. Y tiene que haber un juicio. El inmaterial no necesitas un juicio, esperar 3 años. El que es material, necesitas esperar 1 año y tiene que mediar un juicio. Por ende, tiene que tener un contrato. Porque ¿cómo va a ser una demanda? Señor, le he entregado $500,000 de bolivianos en mercadería. Sí, ¿dónde está su comento? No, sí, le he entregado nomás. No te va a ir bien en ese puerto. Bueno, de aquí elaboramos en los estados financieros en conformidad a las normas contables y hacemos los ajustes impositivos. Esos estados financieros deben ser elaborados en base a las 14 normas de contabilidad. Ventas, el 87%, hemos dicho, cuyo ingreso más de 1.200.000 me obliga en amparo de la RND 10-4/2018 a presentar información tributaria, dictamen tributario, dictamen financiero, como tal. Bueno. De ahí que sucede. Los costos, los ingresos se clasifican en 2 grandes grupos en el estado de resultados. Un ingreso que es operativo y un ingreso que es extraordinario. Siempre. Un ingreso operativo que es del giro del negocio y un ingreso extraordinario, algo que es circunstancial, fortuito. En egresos tenemos el egreso del costo de venta, el gasto operativo y el egreso extraordinario. Basadas en tu realidad financiera, sacas tu utilidad antes de impuestos. Siempre después de su utilidad antes de impuestos, sacas la prima. Reconoces que importe es deducible hasta el 25%. Y dices,
Impuestos, utilidades de impuestos menos primas, porque es un gasto que recién sale a relucir. Utilidad neta después de prima, sujeto a impuestos. De ahí calculas el IVA con los ajustes que establezca esta norma. Sacas el IVA, de lo que queda, recién sacas 5% reserva legal y 95% utilidad de la gestión. Entonces, ¿yo cómo puedo sacar mi resultado, mi base imponible? Bueno, te dice, los ingresos, hemos dicho. Para que un ingreso tenga alta coraza fiscal, tiene que, bueno, ¿qué alta coraza? El simple hecho de que tengas un ingreso en territorio boliviano, paga IVA. No importa si la venta de alguna mercadería, producto o prestación de servicio es realizado por un alemán y un afgano. O un iraquí. No importa. No importa el origen de las partes. No importa si el contrato lo han celebrado en Zurich. No importa si el pago lo han hecho del J. Morgan al Citibank o al Bank of America en Estados Unidos. ¿Dónde se ha entregado el bien? En Bolivia, paga igual. ¿Dónde se ha prestado el servicio? En Bolivia, paga igual. Aquí una temporada, estaban polulando bien los call centers, no los locales, no los call centers vivas, ¿sí? Call centers internacionales. Y en Cochabamba en particular, porque no tenemos un modismo bien marcado, ¿no? No es un modismo, no es un español claramente colombiano, chileno, peruano, argentino, ni paseño, ni cruceño. Bien, bien limpio, salvo algunos detalles. Entonces, ¿qué hacen? Venían empresas transnacionales, contrataban acá y decían, tú vas a atender call centers. Claro, venía un sujeto, llama un sujeto a Estados Unidos, quiero una asistencia técnica para este equipo que he comprado. ¿En qué idioma quiere? En español. Los de Estados Unidos, con IP, conectado. Y decía, el que compró en Europa ese producto, le decía, sí, mire, este producto está dañado, ¿qué tengo que hacer? Le indica, le colabora, ya, subsanado el problema. El sujeto que compró en Europa pagó a Estados Unidos por la compra de una maquinaria, un determinado equipo. Incluye la asistencia. Entonces, un ingreso que ha recibido Estados Unidos que incluye la asistencia. Y sin embargo, la asistencia se lo hace desde Bolivia. Ahora, ¿el ingreso es boliviano o es estadounidense? O sea, no la totalidad, ¿no? Porque la cuota parte del ingreso que pasó este europeo por comprar esta maquinaria, este equipo, que incluye un servicio, esa cuota parte es de origen boliviano o es de origen extranjero. Han pagado Estados Unidos. ¿Dónde se está prestando el servicio del call center? En Bolivia. El hecho que haya pagado a Estados Unidos En Bolivia. no significa que sea el hecho que estaba en Bolivia. No significa que debería facturarse. Entonces, ¿qué debería hacer? Estados Unidos debería mandar el dinero que contrata Bolivia. Estados Unidos podría decir, no, yo sí tenía que hacer la asistencia, pero contrato un call center de Bolivia. Ah, perfecto, subcontratado. Entonces, ¿tú le pagas al call center de Bolivia? Sí. Ese ingreso es de fuente boliviana. Este sujeto, este call center debería emitir factura. ¿Qué hacían los call centers? Las que se dedicaban a bolsa de valores, venta de acciones, decían, no ganamos nada en Bolivia, nosotros compramos un dinero, acciones que están en Europa para venderlas en el mercado de Japón o de Estados Unidos. Siempre su alegato era que nunca se ganaba en dinero en Bolivia. Pero el servicio lo estás haciendo en Bolivia, la atención lo está haciendo en Bolivia. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacas la plata? ¿Quién te da plata si nadie te paga? Ah, bueno, ya sea el que compró las acciones o ya sea el que
me contrató, me pagan un dinero. ¿Y emites factura? No, no, es que solo nos mandan justo los gastos operativos. Bienvenido, igual te tienen que emitir factura. Igual tienen que emitir factura. IVA, IT y web, por ejemplo. Me dirán, estamos exportando servicios. No, no está en la categoría de exportación. Bueno, entonces es más fácil decir que no pague IVA. Los ingresos de fuente extranjera debidamente documentado, cuyo hecho generador se dio en el extranjero. Cuyo hecho generador se dio en el extranjero. Asimismo, no pague IVA debidamente documentado. Asimismo, no pague IVA los ingresos cuyo origen ya habría pagado IVA. De esta manera, subsanamos los ajustes, tanto para ingresos operativos como para ingresos extraordinarios. Por ejemplo, los dividendos que recibimos o excedentes que recibimos de Comteco es un ingreso extraordinario. Ya pagó IVA, ya pagó IVA. En los egresos, hemos dicho, regla general, artículo 8, decreto supremo 24051, que el documento sea, el gasto sea para mantener la fuente, sea el documento original y esté el nombre de la empresa. Que si es igual o superior a 50,000 bolivianos, tenga documento de pago. Que tenga un registro contable debidamente documentado. Ojo que este último punto ha sido establecido en la resolución normativa de directorio 10-0021-16 en su artículo 54, Romanos 2. Oye, ¿pero está hablando usted del sistema de facturación? Sí, del sistema de facturación como tal, virtual. Sí, de eso está hablando. Pero, ¿y por qué está hablando del IVA que va a ser no deducible si no cuenta con registro contable? Ni yo entiendo cómo en un sistema de facturación que establece las modalidades de facturación se dan el lujo de decir gastos cuyos registros contables no estén debidamente documentados será objeto de depuración de crédito, de depuración de IVA. Imagínense el peso que tiene ese pequeño párrafo. Yo debería colocar sistema de facturación virtual guión IVA, porque tiene una incidencia doble. Ya, ustedes me dirán, pero usted enseñó Pirada de Kelsen, eso está aquí abajo, es lo último del último. Sí, es lo último del último, pero también hay algo que está arriba, entre las primeras, en leyes. El Código Tributario, ¿qué dice? Que la documentación, ¿sí? La debida documentación, dará lugar que la Administración Tributaria puede investigar de esta manera la verdad formal. La verdad material, perdón. Antes que la verdad formal. ¿Ya? Entonces, si bien está en el NRE, yo les recomiendo, en amparo de la ley, que lo registren contablemente. ¿Por qué? Porque toda la documentación va a demostrar la veracidad de la transacción, la licitud de la transacción, que se va a poner en tela de juicio. Licenciado, ¿Te escucho, Grey? lo que había dicho de ese servicio, o sea, el call center en Bolivia y el producto en Europa, estaba diciendo solo el porcentaje del servicio que se hace del call center se pagaría el IVA, ¿no? Sí. Y normalmente, o sea, eso tendría que decir en el contrato o algo así de ellos. Totalmente. Sí. Las proporciones. Ojo que el europeo le vale pepinillo a quién está pagando, el paga de Estados Unidos, le emiten una factura y pum. Le vale pepinillo quién asiste, quién no asiste, su subcontrato, si lo hace de Estados Unidos, si lo hace de este mismo, le vale. Entonces, ¿quién es el encargado de subcontratar la prestación de servicio de este territorio nacional?
la empresa de Estados Unidos. Y lo que normalmente pasa es eso, porque contratar mano de obra en Estados Unidos que tenga un buen lenguaje sin que sea un chileno, un peruano, un venezolano, un mexicano, sin ese acento, quiero decir, y de por sí el tema salarial es más caro en Estados Unidos. Ujú. Pues prefieren subcontratar mano de obra boliviana. Obviamente Bien. está subcontratado y le está pagando, igual tiene que tener factura, porque le está prestando un servicio a Estados Unidos, que obviamente le dirá, alguien te va a llevar, no importa quién me va a llevar, mientras tú me pagues, yo te asisto. Ajá. Ingreso que te boliviano. Ah, ya, Lice. Y Lice, no le escuché bien, ¿me lo podría repetir la parte de la prima antes que está explicando ahí en el IUE, en el, en el estado financiero? Yo les he Menciona- dicho, ingresos, egreso, costo, utilidad bruta. Lo que es normal, lo que es cualquier estado financiero. Ajá. Utilidad operativa o pérdida, más menos otros ingresos. Hasta ahí es lo normal. De ahí Ujú. disminuyes la prima, el 25%. Bueno, hasta el 25%. Ojo, si el Ah, 25% de dicha utilidad sería tan fuerte el importe que representa 8 salarios de los trabajadores, solo deduces un salario. Uno. No, pero alcanza para 8. La norma dice un salario. No dice que la cuarta parte, todito te lo reduzca. Ah, ya, o sea, si mi utilidad ha sido 10 millones, 2.5 millones es la prima, sí. Pero ¿cuánto es tu planilla salarial de un mes? Ah, es 400,000. Perfecto. 400,000 te repartes a todito, son un sueldo entero y 2.100.000 forma parte de ingreso. Solo es deducible 400,000. Ahora, si ganas 10 millones, 2.5 millones es la prima y tus salarios, tu total de la planilla es 3.8 millones. 2.5 no alcanza para 3.8. Se distribuirá proporcionalmente, pero va a ser deducible los 2.5. Entonces, o va a ser, cuando cubra todo, va a ser todo deducible, de un salario. Pero cuando cubra todo un salario y sobrase el diferente, solo es deducible un salario. Repito, cuando el 25% en primer lugar no cubriese todo un sueldo de todos los trabajadores, se distribuye proporcionalmente. Pero el importe que has detallado como prima es deducible en su totalidad. En el otro, determinas la prima, pero son muchos sueldos. Solo deduces un sueldo y el excedente es no deducible. No colocas como si solo es deducible el sueldo. El resto sigue siendo base imponible libre. sí, Lice, muchas gracias. Ya. Y de ahí Sí, recién dices base imponible con los ajustes que establezca esta ley. Y a eso recién le restas el IVA que saques de aquí, porque esa utilidad que vas a tener es utilidad después de prima, pero no es necesariamente base imponible. Sacas base imponible, sacas el IVA, restas el IVA, es utilidad, te queda una utilidad neta de impuestos. Sacas el 95% para ti, 5% para reserva legal, en SRLs o en SAs. Dime. ¿Alguien quería acotar algo? sí, Liz, y si suponer que no lo hemos registrado la prima en nuestro balance. No deducible, pues. Es como si no registraras 2 sueldos de la gestión 2019 y no aplicaste el IVA, no deducible.